Tengan ustedes muy buenas noches. Mi agradecimiento de permitirme estar en esta jornada con ustedes. Para mí es un gusto poderlos acompañar y voy a compartir aquello que justamente de alguna forma a veces nos apasiona, y es la gestión pública en el ámbito de la organización. Y esto va a ir dentro del concepto del análisis que nosotros tenemos que tener en cuenta a partir de cosas que vienen ocurriendo en el caso de las entidades públicas, y trataremos de hacer una especie también de análisis de todo aquello que básicamente tenemos que tener como conceptos de lo que al día de hoy se maneja en el ámbito de la educación. La puntualidad dice que se respeta a los demás. Tratamos de comenzar a la hora exacta. Llega una persona que estaba esperando de que comience su tiempo, o por lo menos personalmente me gusta llevar antes de tiempo, por lo mismo. A veces nos preguntamos qué sucede en el caso de la administración pública, y a veces nos preguntamos qué sucede en el Estado y cómo venimos desarrollándonos en ella. Y para hablar de ese contexto, tendríamos que hablar justamente en estas situaciones del ámbito organizacional, no solo en el caso particular de las entidades públicas, sino de la estructura organizacional del Estado. Y cuando hablamos de la estructura organizacional del Estado, tenemos que hablar, o sea, de lo que al día de hoy justamente estamos acostumbrados a trabajar, de cómo modernizar la gestión en el Estado. Porque básicamente al día de hoy no hablamos de la reforma del Estado, que es otro concepto, en todo caso, de la cual por lo menos en los últimos 15 años definitivamente no se habla, salvo en los procesos electorales. Y esto lo vamos a escuchar, realmente acá no vamos a hablar de los electorales, ni tampoco sea del ámbito político, pero simplemente es un tema que nos ayuda a reflexionar y ver en qué contexto nos encontramos. Porque básicamente cuando hablamos de la reforma del Estado, hablamos de lo que son los procesos electorales previos y de lo que uno a veces pretende hacer. Y ahí se empieza a conceptualizar qué queremos como Estado, para poder nosotros graficar el sistema organizacional a nivel de lo que es una entidad pública. Tendríamos que conceptualizar, o sea, la estructura de lo que es el Estado. Y la estructura del Estado básicamente la enfocamos de la Constitución Política de 1993. Una constitución que definitivamente muchas cosas se vienen diciendo y se han dicho a lo largo de estos 22 años. Una constitución que para muchos no sirve, es una constitución que proviene del gobierno internacional, es un gobierno, en todo caso es una constitución totalmente desfasada, y muchos proponen indudablemente cambios y reformas que hay que hacer en el ámbito de la Constitución. Y otros también proponen el retorno a la Constitución de 1979. Pero con ese tema, cuidado, estamos 22 años. Porque si estamos hablando de que usar una Constitución que definitivamente no sirve, es mala, es pésima, la pregunta es qué hemos hecho en los 22 años. ¿O qué tanto se ha hecho por hablar dentro de lo que tendríamos que señalar en esta reforma del Estado? Porque muchas veces se habla de la reforma del Estado y que el Estado definitivamente no es el que a día de hoy debemos tener. La Constitución de 1993 marca esta primera línea de lo que es la estructura del Estado, y dentro de este concepto nosotros arribamos a entender los tres poderes: los órganos constitucionalmente autónomos, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Y a partir de esta estructura organizacional del Estado que hablamos del gobierno nacional, los gobiernos regionales y el gobierno local. Es en esta línea que manejamos la estructura organizacional del Estado. Pero sin embargo, hay personas que a veces nos tienen acostumbrados, como nos sucedió en el caso particular. Y que eso es parte del anecdotario que muchas veces tenemos que apuntar. El congresista Bugatás, no hace mucho, con relación justamente a la Constitución Política de 1993, la que tenemos, señaló textualmente: la Constitución de 1993 está hecha para tener un Estado corrupto. En consecuencia, lo que tenemos al día de hoy como sistema organizacional en el Estado es corrupto. Y en ese enfoque, entonces, estaríamos hablando del poder legislativo, poder judicial, poder ejecutivo. Estaríamos hablando de los órganos constitucionalmente autónomos, que son 10, entre ellos Jurado Nacional de Elecciones, Contraloría, Tribunal Constitucional. Estaríamos hablando de los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Entonces, perfecto. Estamos de acuerdo con el congresista Bugatás. La pregunta es: ¿qué se ha hecho?
Y a lo largo de este Congreso de la República, si ustedes revisan los proyectos de ley que se han tramitado en ella, no van a encontrar un solo proyecto que nos hable respecto a lo que es la reforma del Estado. Y por eso cuando dicen, hay que reformar el Estado, preguntamos, perfecto, hay que reformar, pero ¿de qué manera? Planteen, díganme, ¿cuál es el sistema organizacional del Estado? En todo caso, hay que concebirla, porque si en todo caso hablamos de un Estado que es corrupto, definitivamente hay que reformar el Estado. El caso de Chile, con la señora Bachelet no ha necesitado muchas cosas hacer tanto esfuerzo mental. Antes de cumplir el año, dicho señor, vamos a modificar la constitución política, en el caso de Chile, porque definitivamente el Estado está en un ámbito de la corrupción y necesitamos una nueva constitución. Nosotros nos encontramos 22 años pensando que si tenemos que tener una nueva constitución o si tenemos que regresar a la constitución de 1979. Por eso la primera línea y el primer enfoque que tenemos que trabajar es sobre este sistema organizacional del Estado a partir de lo que se conceptualiza en la Constitución Política de 1993. A partir de lo que justamente se señala en este sistema organizacional del Estado, es cuando podemos hablar ya del ámbito de organización de las entidades que forman parte del Estado. Es en ese contexto en el cual vamos a analizar algunos aspectos vinculados a lo que se refiere a lo que es el Estado. Ahora revisando, y por eso cuando decimos el sistema de organización, y permítame simplemente aquí traer esta línea, cuando hablamos de la forma de organización, y cuando hablamos de este enfoque, en el ámbito de una organización, de una entidad, ente social creado intencionalmente para el otro. Una razón fundamental, acá hablamos de la forma de organización que se conceptualiza a nivel de cualquier entidad, o de la forma de organización que justamente se crea a partir, o sea, de lo que uno tiene como misión, la visión y los objetivos. Es en ese contexto que trabajamos la forma de organización. A partir de ella tenemos que graficar trabajo humano y la utilización de los recursos. Es en ese mismo concepto que encontramos cada una de estas situaciones conceptualizadas que vamos a analizarlas. La forma de organización de una entidad, o qué es lo que tenemos que conseguir dentro de ella. Y por una razón fundamental, sobre la base del trabajo humano y la forma de organización, es que muchas veces también tenemos que establecer responsabilidades, funciones, formas de coordinación. 3 principios básicos manejamos a veces en el derecho administrativo: jerarquía, especialidad y humana. Principios fundamentales en toda forma de organización, de la cual justamente a través de ella se propicia la búsqueda de objetivos concretos. Jerarquía, especialidad y humana. El ámbito jerárquico simplemente quiero reseñarlo en algo que probablemente ustedes deben haber visto el día de hoy a través de los medios de comunicación. Hoy día se frustró en el Congreso de la República la presentación de la ex ministra, la señora Ana Jara, un tema de discusiones ahí con otro congresista. En todo caso, eso es un tema secundario. Pero básicamente ahí la señora Ana Jara estaba señalando aquellos aspectos que justamente habían motivado en ese entonces, estando como ministra de la Mujer, la compra de estos pañales. Y por eso con la ex ministra, también con la señora Monte, está en este tema de la discusión. Cosas a veces de mujeres que hay que estar ahí, en todo caso puede haber una situación diferente. Pero una cosa en particular hay que rescatarlo de lo que es básicamente nuestro tema en exposición. Este tema de la responsabilidad y el manejo en el ámbito de las entidades públicas, y por eso hablamos de la jerarquía en cuanto se refiere al sistema de la organización. Una cosa le preguntaron, y por eso que esto le incendió mucho el debate y se suspendió el debate en la Comisión de Fiscalización, dijeron: quiero saber, dijo el congresista Aguilar, queremos saber cuál es el grado de responsabilidad en el ámbito de lo que usted ha tenido para la compra de los pañales. Usted sabía, usted conocía, usted lo solicitó, usted tenía conocimiento, o sea, todo ese tema. Y la ministra dijo: yo no tengo que conocer. Ahí vino el tema que conozcan. Entonces, ¿hasta dónde los titulares de las entidades y en el ámbito de la organización pueden tener responsabilidad